falleció y el lugar quedó completamente abandonado. O así fue hasta que llegó la conquista española, que no nos conquistaron de una forma muy romántica como a mí me hubiera gustado. Junto con ellos llega Juan Vázquez en 1565. Él se adueña de la propiedad y vende gran parte del terreno. Consigo también nos trajo una primera máquina, una primera actividad de producción a este lugar. Él nos trajo el batán. Esta máquina funcionaba para realizar las telas con las que vestían a los santos. No eran para uso personal, eran únicamente para vestir santos. Y funcionaba con el primer molino traído a México. De igual forma funcionaba con el agua del río. Pasaba por abajo haciendo girar esta rueda. Esta de aquí se llamaba rodete. El rodete estaba conectado, impulsaba nuestra primera piedra, la piedra volantera o molienda, que de igual forma tenía un movimiento giratorio, mientras que la segunda, la piedra durmiente o muela, se quedaba absolutamente quieta. Esta de aquí abajo no hacía nada. En medio de las dos piedras se tenía el trigo para su trituración y así se podía realizar toda la producción de harina. Y bien, si aquí se realizaba producción de harina, ¿por qué no también producción de pan? En la zona donde se encuentran los sanitarios, anteriormente se situaban los hornos de pan. Como es evidente, ya no es pan lo que se en esa zona, pero si notamos por la parte del techo detrás de la hierba, hay una especie de chimenea que estaba conectada. Era un gran comerciante que aprovechó las actividades que ya se realizaban en este lugar y las retomó. Antes de fallecer, quería heredar sus propiedades o sus terrenos, pero lamentablemente se acostumbraba que solo se le podía heredar al primogénito varón, y para su suerte, él tenía puras hijas. Así que decidió buscarle un esposo a su hija mayor y así heredar todas estas propiedades. Y aquí no le gustaría que su suegro le regalara unos terrenos. Así que todo esto pasa a manos de Antonio Flores de Valdés. Él realmente no tenía necesidad de comprar o fiduciar, pues con esto adquiría una deuda que quedaba marcada en el mismo libro con otra raya, por eso nombrado libro de deuda. Este es un factor muy importante por el cual a todos estos se les conoce como esclavos. No solo sus jornadas laborales eran excesivas, también llegaba el punto en el que ni siquiera sabían si les estaban pagando o para cuidar, limpiar o alimentar a todos los animalitos dentro del edificio. ¿Alguna duda hasta aquí? Toda la tienda también está construida, hay uno más amplio y en el centro hay otro dispensario de comida. Estos no son originales, pues durante la época de libre acceso, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de visitar la hacienda con anterioridad, pues también se contaba con una granja infantil, un aviario y un zoológico, pero todo esto se tuvo que... Por lo tanto, a esta construcción tenía que dar dinero. Así finalizando, ponía las fechas y decía, bueno, mira, a partir del 11 de diciembre de 1886 que terminó mi edificio, te puedo dar un poco más de dinero. Pero llegaban a ser bastante mañosos y tenían más de una construcción en proceso al mismo tiempo. Hoy, por la parte de afuera, arriba de la puerta había un santito, que es el mismo santito que tenemos aquí al fondo. Este de aquí es San José, el tinacal de San José. Al trabajador se le pedía que al salir se tenía que dejar y hacer otra oración, pero esta para las mujeres no se les permitía el acceso. Y esto no es de fácil, tienen que estar tomando cierta cantidad de azúcar y de la así que yo me imagino que trabajan muy bien. También de los magueyes con ayuda de un recipiente llamado acopote. El acopote es como una calabaza alargada que contaba con dos orificios, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Por el de abajo entraba el aguamiel, con el de arriba lo succionaba, pues digamos como una especie de pivote. ¿Han escuchado la frase que dice, a ver, chiflando y aplaudiendo? Bueno, pues esta era gracias al tlachiquero, ya que de vez en cuando llegaba a ser un poquito mañoso y succionaba además el aguamiel guardándose los cachetes. Pero si el capataz se llegaba a dar cuenta de que él hacía esto, le pedía que soltara su cocote y se pusiera a chiflar y aplaudir. Por tanta aguamiel que tenía guardada, pues terminaba escupiéndola, ni siquiera podían chiflar, y lamentablemente llegaba a ser castigado. Los castigos en general para todos los trabajadores podían ir desde azotes, meterlos en calabozos o algunos incluso llegaban a matarlos, dependiendo la gravedad que considerara el hacendado o el administrador. Por último, tenemos una tercera pintura en la parte superior. Esta cuenta sobre una leyenda que trata sobre Xochitl y su papá, Papatzin. Cuenta la leyenda que ellos iban caminando en el campo, cuando de pronto vieron un conejito atorado en un maguey. Muy amables, deciden ayudarlo y lo zafan de este mismo, pero al quitarlo se dan cuenta de que no estaba atorado, sino más bien estaba bebiendo un líquido. A ellos les dio curiosidad y dijeron, bueno, si el animalito lo está bebiendo no debe ser nada malo.
Así que también tomaron un poco y lo bebieron, dándose cuenta de que este líquido es realmente muy dulce. Quedaron tan fascinados que le llevaron un poco como atributo u ofrenda a su rey. Pero en el transcurso, este líquido fermentó y ya no llegó aguamiel con el rey. ¿Qué creen que haya llegado? Pulque, exactamente. Ellos no sabían que era una bebida embriagante, pero el rey quedó tan fascinado que se lo acabó por completo. Y no sé si han escuchado o caballeros presentes han comprobado, pero se dice que el hombre ve más bella a la mujer con pulque, ya que después de que este rey se lo terminó por completo, volteó a ver a Xochitl y le dijo: eres la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida. Quiero que seas mía, que te cases conmigo. Pero lamentablemente este rey ya estaba casado, así que hay quienes cuentan que mandó a matar a su reina para poder casarse con Xochitl. También la nombró Mayagüey o la diosa del maguey. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿La carriola quién la trae? Punto todavía no se me hayan aburrido, ya que aún no hemos ingresado tal cual en la hacienda. Únicamente se las he presentado por la parte externa donde se encontraban todos estos trabajadores de menor rango. Así que les presento el pórtico, que esta sí era la entrada principal a la hacienda. Al trabajador de menor rango ya no se le permite el acceso, únicamente por lógica los hacendados, sus visitantes, gobernantes o trabajadores que fueran necesarios dentro del lugar. Por eso pusieron varias marcas para distinguir sus clases sociales de una forma bastante sutil, principalmente la decoración. Como notamos, es muy diferente a los demás edificios. Este es más elegante, más sofisticada, pues a un estilo europeo. También si notamos en la parte superior hay una especie de reloj. Yo les pido que observemos muy bien este reloj y me digan si ustedes creen que en algún momento haya funcionado. No. ¿No? Sí. Bueno, este reloj realmente nunca funcionó. Si nos damos cuenta, no tiene segundero. Y de las otras dos manecillas que tiene, pues básicamente es como una flecha que está completamente conectada, pegada, jamás se ha movido. Y recordando que el trabajador de la parte externa, quien lo podía observar, no sabía leer ni escribir. Era realizar las sillas para montar a los caballos y las tinas o tinacas para abastecer el tinacal. Los últimos dos portones más amplios eran las cocheras. Aquí se guardaban las carrozas en las que viajaban nuestros personajes importantes. ¿Alguna duda? No. Si gustan, pueden tomar asiento a lo largo de la jardinera. Desde aquí podemos observar mejor el tinacal en su parte externa, más que nada el grosor de las paredes. No sé si llegaron a notar o a sentir que dentro del edificio la temperatura era como más baja o fresca. Esto porque el grosor de las paredes de un tinacal puede ser de metro, metro y medio o incluso hasta los 2 metros, para mantener la frescura dentro del edificio, sin importar que por la parte externa esté haciendo mucho calor, adentro la temperatura es más baja y no afecta la conservación de este mismo producto. Ahora si nos dirigimos hacia la cúpula, podremos observar que esta tiene una especie de orificios. Aquí se situaba otro reloj, que este reloj sí funcionaba, y con ayuda de él se le indicaba su jornada laboral a los trabajadores. Contaba con 4 caras y funcionaba con energía eléctrica. Pues bien, aunque un trabajador no pudiera comprender un reloj, si notamos hasta la punta en la parte más alta de esta cúpula hay una especie de chicharra o timbre, ¿si lo llegan a ver? Conectado con el reloj tanto en las mañanas como en las noches, al dar el timbrazo les indicaba su hora de inicio y hora de término de su jornada laboral. A un costado de esta misma tiene un grabado, un escrito que desde este punto no se alcanza a observar. Si ustedes gustan observarla finalizando el recorrido más o menos a la altura de la pipa, desde ahí se llega a notar este escrito. Esta es otra fecha, el 31 de julio de 1886, la fecha en la que se terminó de construir este mismo edificio, que si nos damos cuenta son unos cuantos meses de diferencia, pero en el mismo año de lo que fue el Machero. Siguiendo en la parte superior, ahí al fondo tenemos otro edificio. Eso de ahí es la troje número 1. Las trojes son como bodegas o almacenes, donde su preferencia es el guardado de grano, semilla o maíz. Esta hacienda cuenta con 3 trojes en total y esta de aquí es la número 1, la más pequeñita,
con una capacidad únicamente de 500 toneladas. Actualmente ya no podemos acceder por seguridad, ya que es molino, la piedra durmiente y piedra volantera o muela y molienda. Las dos de ahí enfrente sí fueron utilizadas, están hechas con piedra volcánica y se les llega a notar el deterioro o el desgaste. A diferencia de la que se tiene de este lado, es únicamente la muela, la piedra durmiente. El tiempo ya no dio la oportunidad a que esta fuera utilizada, y a diferencia de las otras dos, esta fue importada desde Francia y está hecha con hierro y concreto. En la orilla interior tiene un grabado en francés que nos muestra la procedencia de esta misma rueda. ¿Alguna duda hasta aquí? Avanza. Gran edificio. Este lo vamos a dividir en 3 partes. Viéndolo de frente, los primeros 4 ventanales de izquierda a derecha eran el colegio. En este colegio estudiaban los hijos de los trabajadores. Y no porque el hacendado fuera muy amable o muy buena persona, sino más bien era otra forma de atarle. Decía que en este lugar a sus hijos les iban a enseñar a leer, escribir, sumar y restar, pero realmente esto era una mentira. El hacendado no tenía intención de educar al infante, ya que entre más ignorante fuera el pueblo, mayor beneficio era para el hacendado. Las verdaderas enseñanzas de este lugar eran la teoría del campo, la labor que realizaban sus padres y su religión que profesaban. Pues al trabajador le decían: yo ya estoy educando a tu hijo, pero tú de qué forma me vas a pagar o cómo me vas a agradecer. Pues era seguir laborando y seguir endeudándose. A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de que todas estas deudas se fueran heredando. Al momento de que el padre falleciera, el hijo suplía su lugar y resultaba mucho más fácil la sustitución, ya que ya les habían enseñado la labor que iban a realizar. Y pues en aquel entonces estos trabajadores tenían un promedio de vida de entre 28 y 35 años. Esta era una pequeñita casa de campo donde venían a vacacionar. Como la mayor parte del tiempo estaban ausentes, quien realmente se hacía cargo de la hacienda era el administrador. De ahí que aquí tuviera su casa. Esta casa contaba con cocina, comedor, sala, cuartos de habitación y en la parte trasera tenía su propio jardín privado, pues contaba con todas las comodidades posibles, ya que aquí pasaría la mayor parte de su vida. Debajo de la casa del administrador tenemos otros 2 portones más amplios, únicamente para los caballos pura sangre, que hasta la actualidad siguen siendo de los más finos o los más caros. Estos preferían montarlos, cabalgarlos. Los que sí jalaban las carrozas se encontraban detrás de esa pared, que eran los cuartos de montura. Ahí no solo estaban los caballitos que jalaban las carrozas, sino también se tenía todo lo necesario para darles cuidado, limpieza o alimento o ensillar a los mismos animalitos. Pero de aquel lado eran únicamente los pura sangre. Incluso podemos notar que uno de estos 2 portones se ve mucho más reciente, cuenta hasta con vitrinas. Este lugar se ha rentado para algunas filmaciones de películas, series o videos musicales y vienen a hacer adaptaciones para la filmación que van a realizar. ¿Han visto la película Como agua para el chocolate? Bueno, esa no se filmó aquí. Aquí más bien hicieron una adaptación a serie de la misma, en noviembre del 2023, y en este lugar situaron una especie de tienda de cacao, pero al retirarse la filmación se retiraron todos los productos, únicamente nos quedó la estructura. Por proyecto de los subdirectivos se implementó un modelo de tienda de raya, para que más o menos puedan apreciar cómo se observaban estas tiendas de raya. En un momento que avancemos, si gustan acercarse a observar, no hay ningún problema, únicamente recordemos es utilería, así que procuremos no recargarnos demasiado en estas vitrinas. De ojos, estos eran conocidos como los ojos de Dios o los ojos que todo lo ven. Pues estos ojos de Dios eran únicamente, o más bien esta ventana, eran únicamente para meterle miedo a los trabajadores. Se les hacía creer que precisamente como el nombre lo indica, eran los ojos de Dios que los iban a estar observando todo el tiempo. Si llegaban a huir de la hacienda, incumplir su jornada laboral, robar de la producción o hacer algo que no fuera favorable para los hacendados, el administrador les decían: pues estos ojos de Dios ya te observaron, y a la hora de morir Dios los iba a castigar por todos los males o pecados que habían cometido dentro de esta hacienda, que lógicamente este hacendado se aprovechaba y ponía muchas más restricciones para tener a todos sus trabajadores controlados. ¿Alguna duda? Por favor.
Y bueno, pues ahora ingresamos a las habitaciones, la habitación en la que se encontraban los molinos, principalmente esta era la que se utilizaba. La modalidad molino pues fue cambiando conforme a la estructura de la hacienda. Aquí podemos notar precisamente que se situó lo que es la muela, la piedra durmiente, que es bastante gruesa, pues se utilizaba la piedra volcánica. Se decía que la porosidad de la misma ayudaba a que el trigo se quedara pues entre la misma y fuera más fácil la trituración, pero como pudimos observar, la que se importó desde Francia ya estaba hecha con concreto, pues esta ya era más lisa. Se dudó la funcionalidad de la misma, pero de igual forma pues ya no se pudo comprobar si sí o no les podía servir, ya que el tiempo no dio la oportunidad a que esta fuera utilizada. Y de aquel lado se encontraba como una especie de pozo, que ahí se les observaba hasta por donde pues se han cargado algún molcajete, están hechos de piedra volcánica, son muy pesados. Ahora imagínense esta dimensión, pues sí se necesitaba muchísimo la fuerza del río. Y pues los trabajadores que se hacían cargo de supervisar el trabajo del molino, pues el agua del río los llegaba a jalar y podían quedar atorados entre las muelas, pues lamentablemente fallecían o perdían algunas extremidades. Así que por eso se confundieron con los molinos, tanto por la estructura, la profundidad, como asimismo pues los ruidos que se escuchaban, todos los gritos, los lamentos de estos mismos trabajadores que quedaban atorados en los mismos, pues se llegaron a confundir con los calabozos. Incluso no sé si alguien quiera venir a acampar o quiera visitarla con todos estos trabajadores. Y al costado mismo pues tiene lo que es el panteón familiar de los marqueses. Mucha pérdida de información. Por ejemplo, pues tenemos los nombres principales, por decirlo así, porque incluso Miguel de Cervantes y Velasco no solamente fue su hijo Estanillo, que fue el que heredó la propiedad, sino también tuvo otro hijo, pero ese no fue reconocido. Entonces, de igual forma, pues hay muchos datos. Una pregunta. Iban con un señor tío, le daba crédito a todo. De este lado tenemos los últimos balcones. Estos ya no pertenecen a la casa del administrador. Como siempre, luego firmamos el contrato, mientras te invito a mi cuarto de juegos, a pasar el rato, relajarnos, divertirnos y, por qué no, una que otra copita, un jarroncito de pulque. Ya después de un buen rato que estuvieran muy relajados, tranquilos, bebiendo, se les daban los contratos a pasar entre estos balcones, pues se llegaba a contar que de vez en cuando metían una que otra dama a esta habitación. Yo no creo que estos caballeros tan correctos, tan honestos, metieran damas al cuarto de juegos, pero la esposa del administrador sí lo creía. Así que si llegan a observar esta mujer vestida de blanco pasar entre los balcones, puede ser la esposa del administrador, cuidando que él no vuelva a ingresar. Si la llegan a ver, no se preocupen, por lo menos en esta temporada del año, ella no sale de este cuartito, pero por si acaso llegan a verla, pues nada más la saludan, me avisan, y no más grande de toda la hacienda, con una capacidad de 2000 toneladas. De igual forma no podemos acceder, las escaleras son muy frágiles, muy resbalosas, ni siquiera hay de dónde sostenerse. Y el edificio que nos lleva tiene una pared a punto de colapsar. Aquí se prefieren tanto para el consumo como para la venta. Esta también contaba con una compuerta en la parte trasera, que daba directamente hacia los campos de sembradío. Desde ahí era donde accedían todos estos trabajadores y podían dejar toda la cosecha o el producto. Como tenemos entendido, un edificio entre mayor altura tenga, mejor vista tiene del panorama. Desde ahí arriba se podía observar mucho mejor todo lo que era la hacienda y parte de sus alrededores, ya que aquí enfrente pues notamos como una especie de arco, pero realmente esa no es la entrada a la troje. De ahí todavía parten más escaleras que nos llevarían más hacia arriba. Regresamos a lo que era absolutamente todo, pues lamentablemente se perdieron todos estos papeles de importancia, los contratos, convenios y propiedades, gran parte de información que nos sería de mucha utilidad para este lugar. Pero pongámosle una balanza y veamos si valió la pena, ya que también fue quemado el libro de raya, y gracias a esto se liberaron prácticamente todos los trabajadores, pues ya no existían deudas que saldar. Pero por la misma razón no contamos con un censo de cuántos trabajadores había en toda la zona, pero nosotros calculamos que había más de 1000 trabajadores. Únicamente son los restos, las
las ruinas. Al ser la casa principal, supondrían que sería el edificio más importante, el que mayormente podrían venir a saquear. Pero se llevaron la sorpresa de que no fue así. Recordemos que estos hacendados ni siquiera vivían aquí, ellos vivían en Ciudad de México. Quien sí vivía y se hacía cargo de la hacienda era el administrador, de ahí que parte de las ganancias se guardarían en su casa. Pero como era simplemente un trabajador, no se le prestó mucha atención a este edificio. Y la diferencia que tuvieron estos dos es que a la casa principal se le prestó más atención a la estética, a la decoración, que fuera más atractiva visualmente, no tanto a la resistencia. Sin embargo, a la casa del administrador, sí, esta fue construida únicamente por gusto y comodidad. Resultaba mucho más fácil tomar su sermón aquí dentro de su hacienda a tener que trasladarse hasta la Catedral de Texcoco. A esta capilla no tenía acceso ningún trabajador, se suponía ni siquiera el administrador, únicamente los hacendados, ratones hacen fiesta. En ausencia del hacendado, el administrador podía acceder sin ningún problema. Un dato curioso es que todas las haciendas de aquella época, cada una tenía su propia capilla privada y ninguna de estas era igual. Podían llegar a ser parecidas, pero no eran iguales, ya que todas eran al gusto del hacendado y llegaban a tener alguna peculiaridad. Hernández, ¿da? Bueno, nosotros... Adaptaciones mal hechas. Estos edificios están hechos con adobe, ladrillo, piedra volcánica o en algunos casos madera. La piedra volcánica, como podemos notar, pues es muy fuerte, muy resistente, pues servía para la duración de las construcciones, pero esta absorbe muchísima agua y en los edificios se llegaba a transminar, sobre todo en los techos causaba goteras, por eso se dejó de utilizar este material. El adobe es un material muy resistente, pero cuando se moja o se humedece se hace como una especie de masa, como plastilina. Al secarse se vuelve más fuerte, pero este únicamente nos quedó en la parte de abajo o en la parte interna de las paredes, ya hacia el exterior o hacia los superiores, ya se utilizaron otros materiales como el cemento, concreto y demás para todas las adaptaciones. También se situó el batán con el que realizaban las telas para vestir a los santos. Posteriormente se implementó un modelo de lavadoras industriales, que básicamente era un cilindro acostado. Dentro del mismo se encontraba toda el agua y las telas. Tenía un movimiento giratorio para limpiar las mismas y se sostenía sobre varillas. Por eso se encuentran las bases de piedra. Para no dañar directamente el suelo, ahí se situaban estas varillas. Aunque el edificio está completamente vacío, lo único que se llega a observar es que al fondo, en la parte superior, tiene la fecha 1888, únicamente el año. ¿Alguna duda hasta aquí? Si ya se habían cansado, porque ya vamos a acabar el recorrido. Acabamos de ingresar a nuestro último punto, la troje número 3. Esta es la mediana, pero la más importante de toda la hacienda. Contaba con una capacidad de 1.500 toneladas y se dividía en 2 pisos. El primer piso donde nos encontramos era donde se guardaban los alimentos. De ahí el grosor de las paredes con sus respectivas ventanas o especie de cortinas. A pesar de que en este lugar ya no se guardó grano, semilla o maíz, sí se conservó la misma estructura de una troje. De igual forma que con el tinacal, el grosor de las paredes era una especie de refrigeración para mantener todos estos productos. Donde se ve la división ya parte hacia el segundo piso. Ahí sí se guardaban objetos de valor o el dinero. Al ser una fuente de producción muy grande, también era producción económica y todas las ganancias no se podían quedar en la casa del administrador, así que se situaban en este tipo de bodega. Pero también es importante mencionar que esta jamás estuvo en su capacidad total, ya que eventualmente este hacendado venía, recogía y se volvía a retirar. Si nos damos cuenta, aquí enfrente en la pared del segundo piso hay una especie de puerta sellada, recordando que del otro lado se encontraba la casa principal. Desde ahí les resultaba mucho más fácil acceder y revisar que todos sus objetos estuvieran completos, en buen estado o retirar lo necesario. Para que se den una idea, más o menos así lucen las trojes por dentro. Únicamente va variando la dimensión, pero la estructura es completamente similar. Y así como podemos observar en todas estas paredes, los rayones, grafitis o garabatos se podían observar en las otras 2 trojes y demás paredes de toda la hacienda. Yo particularmente siento que esto no luce muy bien y espero que Pepe y Ana, que pusieron siempre juntos, sigan juntos, para que haya valido la pena su rayón, ya que como el nombre lo indica, Parque Nacional, todo esto es patrimonio nacional. Quiere decir que no le pertenece al gobierno, al ayuntamiento, ni a ningún partido político, sino más bien a todos y cada uno de nosotros como mexicanos. Pero no por decir que es mío voy a venir a vandalizar o a maltratar, ya que lo comparto con miles de personas. Todo esto representa cultura, historia, la libertad de nuestros antepasados y lo que le vamos a dejar a futuras generaciones. No solamente esto, sino también la gran parte de la biodiversidad que se tiene en México. No nada más está la araña o el murciélago, también está el cacomixtle, el tlacuache norteño, la mariposa xochiquetzal, el pájaro carpintero, la ardilla de vientre rojo, el colibrí mexicano, entre otros, pues demasiados como para mencionárselos todos. Entre flora y con más de 800 especies.
Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo, su atención. Espero les haya gustado el recorrido. Les recuerdo, mi nombre es Jimena. Fue un placer ser su guía el día de hoy. Yo soy voluntaria, no soy trabajadora, por lo que no percibo sueldo. Si gustan dejarme alguna cooperación es bien recibida, si no, no hay ningún problema. La salida es por donde mismo. Si se gustan ir tomando fotos, nada más les pido no interrumpamos grupos que vienen detrás. Y antes de pasar el pórtico, del lado izquierdo se encuentra el Museo de Animales Disecados. El acceso es completamente libre y gratuito. Hay una pantalla que muestra varias escenas que se filmaron en este lugar y una cajita de comentarios por si gustan dejar alguna queja, sugerencia u opinión, ya sea para su servidora o para la hacienda. Cualquier otra duda, con mucho gusto los puedo atender. Y pues sería todo. Muchas gracias. Oiga, ¿qué películas famosas? Un momento. Sí, por favor. Muchísimas gracias.